hombre muerto vuelve a la vida. Amasa $100 millones sin disparar un solo tiro. Desde una celda, compra jueces como quien ordena comida. El Estado ecuatoriano se derrumba en sus manos. Pero hay algo que Leandro Norero no pudo comprar: su última llamada telefónica. De octubre de 2022, cárcel de La Tacunga. La tarde transcurre en falsa calma hasta que a las 13:30 estallan los disparos. Durante 5 horas, el centro penitenciario se convierte en campo de batalla. Cuando la policía recupera el control, 16 cuerpos yacen sobre el cemento. Uno de ellos está decapitado, desmembrado, quemado. Es Leandro Norero, alias El Patrón, 36 años. El narcotraficante invisible que construyó un imperio sin banda propia, sin sicarios a su servicio, sin presencia en las calles. Un fantasma que movía cocaína hacia Europa y Estados Unidos, como quien administra una cadena de supermercados. Ese mismo día, a las 10:30 de la mañana, estaba programada su audiencia por narcotráfico. No se celebró. Su abogado no asistió. Horas después, Norero fue ejecutado en una emboscada orquestada desde el exterior de la prisión. Aquí surge la paradoja que define todo este caso. Norero había comprado protección con millones de dólares. Había sobornado a jueces nacionales, fiscales provinciales, generales de policía y directores de prisiones. Controlaba los pabellones de su cárcel con un anillo de seguridad de 120 sicarios. Había negociado treguas entre bandas rivales para consolidar su poder. Entonces, ¿quién lo mandó matar? ¿Y por qué precisamente ese día, cuando iba a enfrentar la justicia? La respuesta está enterrada en 15 teléfonos celulares que guardaba en su celda, 19.000 páginas de chats que revelarían el entramado de corrupción más profundo en la historia del Ecuador. Una red tan extensa que alcanzaba hasta las más altas esferas del Estado. Un cáncer judicial que la Fiscalía bautizaría con un nombre apropiado: Metástasis. Monte Sinaí, sur de Guayaquil, 1986. Leandro Antonio Norero. Tigua nace el 3 de julio en un barrio donde la pobreza no es metáfora, sino geografía. Calles sin pavimento, que se convierten en lodazales con cada lluvia. Agua potable inexistente, obligando a familias enteras a cargar baldes desde tanqueros. Electricidad intermitente, que deja la noche en tinieblas. Violencia omnipresente, que convierte cada esquina en territorio en disputa. En este ecosistema, las pandillas no reclutan, sino que absorben a los jóvenes como única alternativa de supervivencia. No existen registros públicos de los padres de Norero, pero se deduce que pertenecían a la clase trabajadora informal, quizás comerciantes ambulantes, luchando por subsistir en los márgenes de la economía guayaquileña. De sus hermanos, inteligencia policial identificó al menos 3. El más visible será Israel William Norero Tigua, quien décadas después compartirá celda con Leandro y sobrevivirá milagrosamente a la masacre que lo ejecutará. Norero abandona la escuela primaria sin completarla, apenas cursando los primeros años. Su educación real ocurre en el asfalto de Monte Sinaí, en esa universidad improvisada de lealtad pandillera, astucia para evadir la ley y logística básica de la delincuencia callejera que lo prepara mejor para el submundo criminal que cualquier salón de clases. A los 14 años, en 2001, Leandro da el paso irreversible hacia el crimen organizado al unirse a los Nietas, pandilla de raíces puertorriqueñas que se había arraigado profundamente en prisiones y barrios de Guayaquil. La organización opera como red carcelaria y callejera dedicada a la extorsión de pequeños comerciantes, el microtráfico de drogas en esquinas controladas y las disputas territoriales sangrientas que caracterizan el sur de la ciudad. El adolescente Norero asciende rápidamente como operador de nivel intermedio.
Participa en riñas brutales por el control de cuadras específicas en Monte Sinaí y barrios aledaños. Ejecuta esquemas de extorsión que le permiten ganar reputación como elemento leal dentro de la estructura pandillera. Pero lo que realmente lo distingue no es su brutalidad, sino su astucia. Se convierte en mediador de conflictos internos, figura que equilibra tensiones entre facciones y negocia con autoridades locales cuando es necesario. Acumula contactos, memoriza rostros, aprende nombres, construye capital social sin exponerse demasiado ante las autoridades. Su prontuario judicial permanece sorprendentemente limpio, considerando la intensidad de sus actividades criminales. En 2006, enfrenta cargos por tenencia ilegal de armas que no prosperan. En 2012, se le procesa por robo agravado con dictamen abstentivo de la Fiscalía. Los cargos por extorsión y riñas callejeras se evaporan mediante hábiles negociaciones o testimonios que desaparecen. Desde joven, exhibe un instinto que lo distinguirá el resto de su vida criminal: evitar el protagonismo mediático para maximizar el beneficio económico. El punto de inflexión definitivo llega entre 2007 y 2017, durante el gobierno de Rafael Correa y su Revolución Ciudadana. El Ministerio del Interior impulsa un ambicioso proceso de pacificación de pandillas con incentivos sociales, promesas de empleabilidad, programas de formación técnica y, crucialmente, amnistías informales con promesas de no persecución a cambio del cese de actividades armadas. Norero firma un acuerdo público con el Estado ecuatoriano como representante autorizado de los Nietas, al lado de rivales históricos como los Latin Kings. Las ceremonias son públicas, transmitidas por medios nacionales, celebradas como triunfo de políticas sociales progresistas. El gobierno otorga personería jurídica a estas organizaciones. Les permite constituirse como corporaciones que pueden solicitar créditos, capacitación y subsidios para crear empresas legales. Este programa, diseñado idealmente para desmovilizar grupos violentos mediante reinserción social, se convierte en la más grande oportunidad criminal que Norero podría haber imaginado. El pacto le otorga impunidad temporal invaluable, conoce políticos de alto nivel, se fotografía con ministros en reuniones oficiales dentro del edificio del gobierno zonal de Guayaquil, en pisos donde el presidente Correa mantenía reuniones de gabinete bajo estricto círculo de seguridad. En una imagen de septiembre de 2009, Shock Norero aparece junto al presidente Rafael Correa y el ministro Ricardo Patiño, quien ocupó cargos de defensa y posteriormente relaciones exteriores. También se retrata con generales de la Policía Nacional, funcionarios que décadas después, cuando el caso Metástasis explote, generarán interrogantes sobre qué sabían exactamente de las actividades del joven pandillero pacificado. Para el Estado ecuatoriano, Norero es un caso de éxito de las políticas de rehabilitación. Un joven que firmó por la paz, que representa a su comunidad en diálogos institucionales, que supuestamente se aleja de su vida criminal. Para Norero, es el lavado de imagen perfecto, mientras transita silenciosamente del microtráfico callejero de los Nietas al narcotráfico internacional de gran escala, tejiendo una red de contactos políticos y policiales que lo blindarán durante más de una década de criminalidad. En 2012, a sus 26 años, Norero adopta un modelo empresarial que revoluciona su operación criminal y lo distingue radicalmente de los narcotraficantes tradicionales ecuatorianos. Abandona por completo la estructura convencional de banda armada con sicarios propios y territorios disputados mediante violencia directa. Se reinventa como organizador logístico independiente, arquitecto invisible de rutas narco. Su genialidad criminal radica en comprender que el verdadero valor no está en poseer la droga, sino en moverla eficientemente. No controla plantaciones de coca. No procesa cocaína en laboratorios clandestinos. No tiene ejércitos de sicarios defendiendo plazas. Su producto no es la sustancia ilícita, sino el servicio sofisticado de transportarla desde puntos de origen hasta mercados finales
eludiendo controles internacionales. Establece alianzas estratégicas con los dos carteles mexicanos más poderosos de la época. El cártel de Sinaloa, entonces liderado por figuras como Ismael El Mayo Zambada, y el cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Estos gigantes del narcotráfico mexicano confían en Norero como operador confiable en territorio ecuatoriano. Le entregan la logística completa para trasladar cocaína colombiana y peruana desde puertos corruptos de Guayaquil hacia Europa y Estados Unidos. Norero perfecciona el arte del soborno portuario. Identifica funcionarios clave en la autoridad portuaria de Guayaquil, en el puerto de Pozorja y en Puerto Bolívar. Construye redes de protección mediante pagos mensuales que garantizan que contenedores específicos no sean inspeccionados. Desarrolla sistemas de documentación falsa que hacen parecer legítimos los envíos de productos agrícolas y mariscos que ocultan compartimientos secretos con cocaína. Mueve hasta 5 toneladas mensuales camufladas en contenedores de banano ecuatoriano destinado a supermercados europeos, cacao orgánico con certificaciones internacionales que nadie cuestiona, y mariscos congelados exportados hacia puertos belgas y españoles. Su especialización es la invisibilidad burocrática, el dominio de códigos aduaneros, las rutas marítimas que evitan inspecciones rigurosas. Esta arquitectura criminal sumamente eficiente le permite acumular una fortuna estimada en más de $100 millones antes de cumplir 30 años. Pero acumular dinero ilícito es solo la mitad del desafío. Lavarlo efectivamente para convertirlo en patrimonio legalmente justificable es el verdadero arte. El lavado de activos de Norero opera mediante una red compleja de 6 empresas fantasma registradas estratégicamente entre 2015 y 2020 en provincias con menor escrutinio fiscal. Norero Design C.A., constituida en Guayaquil, se dedica oficialmente al diseño gráfico y servicios publicitarios, pero su función real es generar facturas ficticias para pagos a proveedores narco que necesitan justificar ingresos. Agronorting S.E.A. se enfoca en la cosecha y exportación de cacao. Los envíos legítimos de cacao orgánico ecuatoriano, mezclados con cargamentos ilícitos de cocaína en los mismos contenedores, crean la fachada perfecta. Los ingresos declarados provienen supuestamente de ventas agrícolas, cuando en realidad una porción significativa deriva del narcotráfico. Ashimha Life S.A. provee servicios de construcción con contratos inflados artificialmente que financian sobornos a funcionarios estatales y obras en prisiones que solidifican las alianzas de Norero con bandas criminales operando dentro de centros penitenciarios. Los proyectos de remodelación carcelaria se convierten en vehículos para inyectar dinero sucio. Corporación de Estética Lumina, especializada en tratamientos estéticos y servicios de spa, lava dinero mediante tratamientos costosos que generan facturas sin que necesariamente ocurran los servicios. Aquí Norero facilita el emblemático implante de barba de $8,000 para Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder máximo de los choneros. El procedimiento permite a Rasquiña modificar su apariencia para evadir reconocimiento facial en aeropuertos y calles, fortaleciendo la alianza entre ambos criminales. Samson Seafood se dedica oficialmente a la venta y exportación de camarón ecuatoriano, producto apreciado internacionalmente. Los envíos regulares de camarón congelado hacia mercados europeos y estadounidenses generan rutas establecidas, documentación confiable y relaciones comerciales legítimas que facilitan el camuflaje de narcóticos en los mismos embarques. Estas firmas movieron al menos $20 millones entre 2018 y 2022 mediante facturación irregular, auditorías falsas orquestadas con contadores corruptos y sobornos sistemáticos a funcionarios del Servicio de Rentas Internas. Los depósitos bancarios de Norero y sus empresas superan el $1,500,000 en cuentas justificadas mediante esta compleja ingeniería de lavado.
El patrimonio inmobiliario de Norero refleja la magnitud de su imperio. Acumula al menos 12 inmuebles valorados en 18 millones de dólares, muchos registrados estratégicamente a nombres de testaferros, parejas sentimentales o prestanombres para eludir el rastreo fiscal. La joya de la corona es una mansión de 2 millones de dólares en Riberas del Batán, sector exclusivo de San Borondón en la provincia del Guayas. Esta propiedad originalmente pertenecía a Javier Jordán Mendoza, empresario y exfuncionario con nexos profundos en la corrupción hospitalaria que durante la pandemia perjudicó al Ecuador en más de 3.000 millones de dólares mediante sobreventa de insumos médicos. Jean Jordán huyó a Miami en 2020 como prófugo de la justicia. La mansión, con 219 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 750 metros, incluye piscina climatizada, cine privado con proyección de alta definición, salones de fiestas con capacidad para 100 personas y garajes blindados para vehículos de alta gama que sirven no solo como refugio familiar, sino como sede para reuniones discretas con emisarios de carteles mexicanos y centro de operaciones para el lavado de transacciones millonarias. Adicionalmente, posee el establecimiento comercial NL Tecnicentro Car Wash en la ciudad de Daule, usado para generar facturas ficticias en servicios automotrices inexistentes. Un departamento en el conjunto turístico Moana Beach Apartments and Resort en Santa Elena, ideal para alquileres simulados y reuniones costeras alejadas del escrutinio urbano. 2 departamentos con vistas panorámicas al Pacífico en el edificio Poseidón en Manta, ciudad portuaria estratégica para sus operaciones de exportación. Una casa en Urdesa, sector acomodado de Guayaquil, y una casa secundaria en el kilómetro 9 de la vía San Borondón, dedicada específicamente a logística operativa y bodegaje temporal de cargamentos narco antes de su distribución hacia puertos. Su flota vehicular supera las 20 unidades con valor total estimado en varios millones de dólares. La colección incluye motos Ducati y Harley Davidson para proyectar imagen de éxito entre círculos criminales. Vehículos blindados nivel 5 con compartimientos secretos diseñados por técnicos especializados para transporte de mercancía y efectivo sin riesgo de detección en controles rutinarios. Camiones y volquetas preparadas específicamente para movimientos de gran volumen. Jeep Wrangler y Toyota Land Cruiser 4x4 para acceso a zonas rurales donde se coordinan entregas. Mercedes y BMW de alta gama. 2 camionetas doble cabina equipadas para escoltas con blindaje contra ataques de sicarios rivales que constantemente amenazan su posición dominante en el negocio. Pero el verdadero poder de Norero no reside en propiedades ni vehículos. Está en su capacidad única de financiar bandas criminales sin pertenecer orgánicamente a ninguna, convirtiéndose en el banquero del submundo ecuatoriano. En 2019 financia la creación de los Chone Killers, la facción disidente y armada en la provincia de Manabí, específicamente en las ciudades de Chone y Durán. Junto a los hermanos Terry Israel Camacho y Antonio Benjamín Camacho, alias Ben 10, reclutador clave que será asesinado en Cali, Colombia, el 28 de diciembre de 2024 por sicarios rivales. Norero aporta millones de dólares para proveer armas cortas y largas, chalecos antibalas, equipamiento táctico de grado militar y vehículos blindados. La banda crece abruptamente a unos 600 miembros armados que controlan rutas narcoestratégicas en puertos de Manabí y dominan prisiones de máxima seguridad donde ejercen presión sobre autoridades carcelarias. Este ejército privado le proporciona a Norero protección de infraestructura portuaria, intimidación de competidores y capacidad de proyección violenta, sin que su nombre aparezca directamente vinculado a masacres callejeras. Entre 2018 y 2021, Norero enfrenta su primer roce serio con la justicia. No en Ecuador, donde opera libremente, sino en Perú. La inteligencia policial peruana
investiga su narcotráfico transfronterizo y emite orden de captura. La respuesta de Norero es brillante en su audacia. En septiembre de 2020, en plena pandemia, simula su fallecimiento por COVID-19 en una localidad rural peruana. Aprovecha el caos sanitario, donde los certificados de defunción se emiten rápidamente, sin autopsias exhaustivas. Registra un cuerpo no identificado con su nombre. La causa judicial peruana se archiva automáticamente. Muerto ante la ley, Norero incrementa sus actividades criminales. En diciembre de 2020 ocurre un evento que reconfigura el mapa criminal ecuatoriano. Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de los choneros y brazo armado del cártel de Sinaloa, es asesinado. Norero era uno de sus hombres de confianza. Conoce sus rutas, sus contactos, su infraestructura portuaria. Pero surge una disputa con los sucesores de Rasquiña. Adolfo Macías, alias Fito, y Junior Roldán, alias JR, buscan heredar el liderazgo de los choneros. Norero opta por un camino diferente. En lugar de someterse a los nuevos jefes, decide financiar a sus enemigos. Establece alianzas estratégicas con los Lobos, banda en crecimiento liderada por Wilmer Chavarría, alias Pipo. En 2021, ejecuta la operación más audaz de su carrera criminal. Planifica y financia la fuga de Pipo de la cárcel El Turi, una prisión de máxima seguridad. Soborna funcionarios carcelarios, médicos, policías y militares. Tramita un certificado de defunción falso, utilizando el cadáver de un desconocido. Organiza cirugías plásticas para alterar la apariencia de Pipo y hasta sus huellas dactilares. Le proporciona pasaportes falsos con nueva identidad. La operación cuesta más de $100,000. Pipo escapa a Turquía, desde donde opera remotamente. Los Lobos se convierten en la banda más grande y peligrosa del Ecuador, con más de 30,000 miembros armados. Norero consolida su posición como el financista más poderoso del narcotráfico ecuatoriano. Paralelamente, mantiene relaciones sentimentales complejas. Entre 2015 y 2022, vive con Lina Paola Romero, colombiana con quien tiene 4 hijos. La familia habita en lujos. Los niños visten Gucci y Louis Vuitton. Pues Lina se involucra progresivamente en lavado de activos, comprando departamentos por $250,000 y una finca en Colombia valorada en $400,000. Entre 2020 y 2021, Norero mantiene simultáneamente un noviazgo con Landy Carolina Párraga, modelo y finalista de Miss Ecuador. Ella recibe dinero del narcotraficante, realiza viajes internacionales, recibe ropa de diseñador y joyas. El 28 de abril de 2024, Landy será ejecutada brutalmente en una cevichería junto a su novio actual. Inteligencia policial señala que el móvil es un ajuste de cuentas relacionado con Norero. Ella sabía demasiado sobre secretos narco que involucraban empresarios, políticos corruptos, policías y militares. 25 de mayo de 2022, 6 de la mañana. Más de 50 agentes de élite policial, coordinados por la Fiscalía, irrumpen en la mansión de Riberas del Batán, en San Borondón. La propiedad aún figura a nombre de Javier Jordán, empresario prófugo en Miami por corrupción hospitalaria. Pero Norero la controla desde 2016. Los escoltas son reducidos rápidamente. Norero es sorprendido durmiendo en su habitación principal, esposado sin resistencia. Junto a él caen 7 personas más, incluyendo 3 de sus hermanos acusados de lavado de activos. El operativo, resultado de 18 meses de investigación, incauta un arsenal que revela la magnitud del imperio criminal. 42 lingotes de oro puro, sumando más de 200 kilogramos valorados en $7 millones, escondidos en un cuarto secreto y justificados falsamente como minería artesanal. 111 celulares encriptados con chats que detonarán el caso Metástasis. En maletas, 6 millones en efectivo entre dólares y euros, documentos falsos, pasaportes alterados,
contratos de empresas fantasma, 74 relojes de lujo, más de 20 Rolex, 6 Hublot, 3 Patek Philippe, joyas Cartier, Bulgari, Chanel. En el closet de Lina Romero, 25 gafas de sol de marcas de lujo y 70 carteras Dior, Chanel, Prada, Gucci, Hermes. Norero enfrenta cargos por asociación ilícita, lavado de activos y tráfico de drogas agravado. Un juez dicta prisión preventiva en junio de 2022. Es trasladado al Centro de Privación de Libertad de La Tacunga en Cotopaxi. La asignación a este penal no es casualidad. La cárcel está dominada por los Lobos, la banda que Norero financió. Su líder, Pipo, tiene excelente relación con él desde Turquía. En menos de un mes, Norero se posiciona como patrón de la prisión. Conforma un anillo de seguridad con 120 sicarios. Compra lealtades con favores, protección y dinero. Pero también inicia un proceso más ambicioso. Contacta a Claudia Garzón, comisionada presidencial para el diálogo penitenciario, nombrada por el gobierno de Guillermo Lasso. Garzón visita la celda de Norero múltiples veces. Discuten planes de pacificación entre bandas para frenar masacres carcelarias. Ecuador había registrado cerca de 400 muertes en prisiones desde 2021. Entre mayo y junio de 2022, ocurren al menos 5 reuniones en línea entre Norero, Fito y Junior Roldán de los Choneros, enfocadas en treguas para compartir rutas narco y prevenir violencia. Pero existe un nivel oculto. Sus chats posteriores revelan sobornos de más de $100,000 a Garzón. Norero utiliza estos diálogos de paz como farsa para identificar debilidades y fortalezas de los choneros. Su objetivo real es preparar un ataque fulminante para eliminarlos del mapa narcocriminal. Pipo, líder de los Lobos desde Turquía, recibe información del doble juego de Norero. Las tensiones escalan. El 14 de septiembre de 2022, 2 lugartenientes clave de Norero, Jonathan Navarrete, alias Cuyuy, y Santiago Madrid, alias Comandante M, reciben libertad por orden judicial. Ambos lideraban directamente el anillo de seguridad de Norero en la cárcel. Un juez les otorga medidas sustitutivas, como arresto domiciliario y grillete electrónico. La decisión deja a Norero completamente expuesto y vulnerable. Su protección se desmorona. En lugar de refugiarse en áreas seguras, continúa circulando por pabellones hostiles, donde ya se planifica su fin. Su confianza excesiva, la misma que criticó en su mentor Rasquiña, se convierte en su sentencia de muerte. 3 de octubre de 2022, 1:10 de la tarde. Un informante ingresa a la celda de Norero. Le comunica que hay una pelea en el pabellón de máxima seguridad. Norero decide intervenir personalmente, acompañado solo de 12 sicarios. Ingresa al pabellón a la 1:30. Es una trampa perfecta. 25 sicarios fuertemente armados lo emboscan en un pasillo. Desarman a sus escoltas y los obligan a tenderse boca abajo. Un atacante entrega un celular a Norero. Del otro lado de la línea está Pipo, operando desde Turquía. En esa última llamada, el líder de los Lobos confronta a Norero sobre su traición y sobre entregar información de rutas narco a los choneros durante las negociaciones de paz. Las últimas palabras que escucha el patrón confirman su destino. La lealtad, le dice Pipo, no tiene precio. Los sicarios disparan a quemarropa. Más de 10 impactos en el torso, 5 en la cabeza. Luego lo degollan. Ejecutan a los 12 escoltas. Arrastran el cadáver hasta el pabellón de mediana seguridad, donde están recluidos leales a Norero. Se desata una masacre de 5 horas con armas cortopunzantes, pistolas y granadas. Intentan ejecutar a su hermano Israel William, quien sobrevive oculto en una celda adyacente mientras se duchaba. A las 8 de la noche, Jorge Flores, subdirector del SNAI, confirma públicamente el asesinato de Leandro Norero. La balacera deja 16 muertos y más de 40 heridos. El hombre que fingió su muerte en Perú
que construyó un imperio de 100 millones sin disparar un tiro, que compró jueces y generales, muere decapitado y quemado en una cárcel que creyó controlar. La muerte de Norero abre las compuertas del abismo. Sus 15 celulares encriptados contienen 19.000 páginas de conversaciones que revelan la infiltración criminal más profunda en la historia institucional del Ecuador. La Fiscalía denomina la investigación Metástasis, porque la corrupción es un cáncer que no solo atacó la justicia, sino que alcanzó policía, políticos y medios de comunicación. El 14 de diciembre de 2023, la Fiscalía ejecuta el operativo anticorrupción más grande del país. Más de 900 personas participan en 75 allanamientos simultáneos en 7 provincias. Se caen 52 personas inicialmente procesadas, entre ellas Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, Pablo Ramírez, general de policía y exdirector del SNAI, Ronnie Aleaga, asambleísta correísta, 9 jueces de Guayas, Cotopaxi, Manabí y Santo Domingo, 9 policías, 4 fiscales, 7 abogados. Los chats revelan el lenguaje críptico del soborno. 450 abdominales significan $450.000 divididos entre 3 jueces. Norero pagaba hasta $200.000 por resoluciones favorables. Compraba jueces nacionales, ofreciendo además mujeres de buena apariencia. Organizaba habeas corpus ilegales para liberar a sus hermanos. Infiltró la Corte Nacional de Justicia. Las conversaciones exponen su omnipotencia desde prisión. Ordenaba atentados contra periodistas. Planificaba secuestros de fiscales. Recibía coordenadas GPS en tiempo real de funcionarios judiciales para amenazarlos. Pagaba $1,000, $2,000, $500 a guardias penitenciarios para trato privilegiado. Ayudaba a policías corruptos que lo habían favorecido. Se jactaba de las muertes en las calles. Ja, 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 están limpiando, escribía en un chat, para que cuando salga tener todo limpio. Del caso Metástasis nacen otras investigaciones. El caso Purga, en marzo de 2024, investiga a una docena de funcionarios judiciales en Guayas relacionados con narcotráfico. El caso Plaga expone cómo Norero conectaba con políticos a través del exasambleísta Ronnie Aleaga y el empresario Xavier Jordán. Los testimonios anticipados revelan que Norero habló con el expresidente Rafael Correa al menos 2 veces mediante trima, discutiendo la liberación del exvicepresidente Jorge Glass a cambio de inversiones millonarias. El 7 de octubre de 2024, 300 días después del inicio de la causa, el juez Manuel Cabrera llama a juicio a 30 de los 52 procesados originales. 10 reciben sobreseimiento por falta de pruebas. 12 aceptan procedimiento abreviado con penas reducidas. Entre ellos, Elibe Ángulo, alias Estimado, operador principal de Norero, y Mayra Salazar, relacionista pública de la Corte Provincial del Guayas, que tenía relación sentimental con el narcotraficante. El 25 de noviembre de 2024, la Corte Nacional dicta sentencias. Xavier Novillo, abogado que dirigía la red de influencias en Guayas, recibe la pena máxima de 10 años. Wilman Terán, 9 años y 4 meses, por facilitar manipulación del habeas corpus del hermano de Norero. Pablo Ramírez, condenado por otorgar favores penitenciarios a cambio de beneficios económicos y autorizar la excarcelación ilegal de Madrid y Cuyuy por $200.000. Claudia Garzón, sentenciada por otorgar tratos privilegiados a Norero durante las negociaciones de pacificación. Lina Paola Romero, esposa de Norero, permanece en prisión preventiva hasta octubre de 2025. Enfrenta juicio por lavado de más de $20 millones. Sus 4 hijos quedaron bajo tutela de familiares en Colombia. De ser hallada culpable, recibirá 10 años sin derecho a fianza. Pero las consecuencias trascienden las condenas individuales. El legado de Norero es la fragmentación violenta del crimen organizado ecuatoriano. Al financiar bandas rivales contra los choneros,
atomizó el monopolio de la violencia. Ahora estas organizaciones financian sus guerras con extorsión, asaltos viales y secuestros. Ecuador lleva 3 años superando sus propios récords de homicidios. Las cárceles continúan siendo escenarios de masacres periódicas. La muerte de Norero no trajo paz. Multiplicó el caos en su sombra. Los Lobos, que él ayudó a consolidar, se convirtieron en la banda más peligrosa del país. Los Chown Killers, que él creó con millones de dólares, controlan rutas narco en puertos estratégicos. Los Tiguerones operan con infraestructura que él financió. El narcotráfico ecuatoriano aprendió las lecciones del patrón. No necesitas sicarios propios. No necesitas protagonismo. Solo necesitas dinero para comprar instituciones, policías, jueces, políticos. Si solo necesitas corromper el Estado, desde sus cimientos, hasta convertirlo en socio silencioso de tu imperio criminal. Leandro Norero. Tigua nació en Monte Sinaí sin nada. Murió decapitado en Latacunga con $100 millones, 12 propiedades, 20 vehículos de lujo y 52 funcionarios públicos en su nómina de sobornos. Su imperio se construyó sobre la invisibilidad y la corrupción sistemática. Su caída reveló que el verdadero cáncer no era un narcotraficante, sino un Estado podrido dispuesto a venderse al mejor postor. Ecuador no enfrenta solo una crisis de narcotráfico, enfrenta una crisis de institucionalidad, donde la diferencia entre justicia y crimen se difuminó hasta desaparecer. Donde un pandillero de suburbio pudo comprar el aparato judicial completo, operando desde una celda con 15 teléfonos celulares. Donde la muerte de un capo no destruye el sistema, sino que lo expande multiplicando sus métodos. La historia de El Patrón es la radiografía de un país que perdió la batalla contra la corrupción mucho antes de perderla contra el narcotráfico. Un país donde $100 millones compraron más poder que 1000 sicarios armados. Un país donde la metástasis no fue detenida cuando asesinaron al tumor principal, porque el cáncer ya había colonizado cada órgano vital del Estado. El vacío que dejó Norero no se llenó con justicia, se llenó con más violencia, más narcotráfico, más corrupción. Porque en Ecuador, como reveló brutalmente el caso Metástasis, el crimen organizado no opera contra las instituciones, opera desde dentro de ellas. La verdadera lección del caso Metástasis no es la historia de un narcotraficante particularmente hábil. Es la revelación de un Estado capturado sistemáticamente por el crimen organizado a través de décadas de corrupción progresiva e impunidad institucionalizada. Norero no fue una anomalía criminal genial, fue simplemente el más exitoso producto de un sistema diseñado para ser comprado. Cada lingote de oro incautado en su mansión representa miles de decisiones institucionales fallidas. Cada celular encriptado encontrado en su celda documenta cientos de funcionarios que eligieron el soborno sobre el deber. Cada empresa fantasma operando libremente evidencia años de fiscalización inexistente. Cada juez, fiscal, policía y político procesado en Metástasis no es un caso aislado de corrupción individual, sino un síntoma de un cáncer institucional metastásico que colonizó completamente el organismo estatal ecuatoriano. La pregunta que Ecuador enfrenta después de Metástasis no es cómo evitar otro Leandro Norero. Esa pregunta es ingenua. La pregunta real es si un Estado tan profundamente comprometido con el crimen organizado puede recuperarse. Si instituciones tan sistemáticamente corrompidas pueden reconstruir credibilidad. Si una sociedad puede funcionar cuando la línea entre ley y crimen se ha borrado completamente. Hasta ahora, la respuesta es desalentadora. Las condenas de Metástasis son victorias simbólicas importantes, pero insuficientes. Por cada juez sentenciado, aparecen testimonios de decenas más nunca procesados. Por cada policía encarcelado, emergen redes completas de funcionarios que continúan facilitando operaciones criminales.
El sistema que permitió a Norero comprar su camino hacia la cima del narcotráfico ecuatoriano permanece fundamentalmente intacto, esperando al próximo criminal lo suficientemente astuto para explotarlo. La historia de El Patrón termina en una celda de Latacunga, con su cuerpo decapitado y quemado. Pero la historia del Ecuador, que él ayudó a construir, continúa desarrollándose en cada esquina donde opera la extorsión, en cada puerto donde se embarca cocaína, en cada despacho judicial donde se negocia impunidad, en cada celda carcelaria donde bandas criminales gobiernan con más autoridad que el Estado. Norero demostró que en Ecuador no necesitas ser el más violento para ser el más poderoso. Solo necesitas ser el más corrupto. Y en un país donde la corrupción compra todo, desde libertad hasta poder, esa es la lección más peligrosa de todas.